Hola, pues hoy, miércoles 7, 8, ¿Ocho? 8. No estoy aquí en presente, la verdad. Estoy en el aeropuerto porque voy a ver a mi hija. Y Marimar tampoco está en presente porque ¿dónde vas a estar? Yo voy a estar en un coloquio en el Colegio de México. Ok. Entonces, esto nos va a suceder durante el mes de junio, por lo cual vamos a tener una limitante que sí no es demasiado, pero sí es porque solo nos vemos la que hablamos, así que no podemos ver las caras que hace Marimar de no estar de acuerdo conmigo o las que yo hago de no estar de acuerdo con ella, y porque va a estar grabado. Ni modo. Pero lo bueno es que de todas maneras vamos a estar, aunque sea a la distancia, con temas que yo creo que van a seguir siendo interesantes para muchos. No, hombre, es claro que sí, y finalmente sí estamos. Así que, por favor, si quieren comentar, si quieren algo, no. Chance voy a tratar de estar, porque estaré en el aeropuerto, no podré grabar, pero igual me meto y les contesto en el chat, así que háganse presentes y yo me haré presente también. Bueno, a ver, el tema de hoy es qué leer cuando ya no hay un gran tiempo, como es ahorita, y vamos a cerrar el ciclo escolar. Sin embargo, todavía quedan varias semanas de clases. ¿Y qué hacer? ¿Qué leer? ¿Qué alternativas tenemos? A ver, Marimar, te toca empezar. A ver, a mí me interesa esto porque yo creo que a los maestros el final del ciclo escolar se nos hace engrudo de muchas maneras, ¿no? Quienes tenemos alumnos, por ejemplo, pues no sé, de quienes tienen alumnos preparatorianos o quienes tienen alumnos incluso universitarios, pues bueno, ya está totalmente terminado el semestre, sin embargo están haciendo exámenes. Quienes tenemos alumnos en secundaria igual, viene un momento que es como una vorágine de exámenes, de evaluaciones, de trabajos pendientes, del que todo el año se la pasó de noche, que quiere ponerse al corriente y que quiere hacer en muchas materias, ¿no? Y yo creo que los maestros de español, de lengua, somos los que muchas veces nos vemos como más afectados por esto, porque pues muchos alumnos también, eso es una realidad, empiezan a tratar de ponerse al corriente en las ciencias exactas. Eso por un lado. Por otro lado, los alumnos ya no tienen ni ganas, están saturados, están cansados, están hartos incluso, y digámoslo claramente, los maestros también. Es que fíjate que Estamos cansados y ellos y nosotros estamos cansados, entonces no te da tiempo de un proyecto de largo alcance o de vamos a leer una novela muy profunda o es la oportunidad de cerrar el ciclo con el gran libro que nunca pudimos leer. Todo lo contrario, ¿sabes? sí, exacto. Nos hace chiquito. Es cuando tienes que pensar pero no lo que no hiciste como la gran lectura, sino con las alternativas, pues lúdicas, alternativas como desde otro tipo de juegos de lectura, porque que no tengan una duración en el tiempo, sino que quizá hasta por sesiones las puedas, o dos sesiones, o sea, pero pocas puedas tener su principio y fin, su principio y cierre, ¿no? Yo pienso mucho que son clases en las que debemos de tener una secuencia didáctica que se quede en la clase, que no se lleven una gran tarea, que no tengan que leer durante toda la semana, sino que realmente podamos hacer algo que les deje un aprendizaje y al mismo tiempo creo que es un muy buen espacio de relajación, de una lectura menos formal, sin que eso signifique que no abordas cosas importantes, por un lado. Y por otro lado, la verdad es que muchísimos maestros sabemos que entregamos calificaciones oficiales antes del cierre formal del ciclo escolar. Y eso lo hace todavía más difícil, porque los alumnos ya están evaluados, siguen yendo a la escuela y se vuelve el momento en el que, vamos a ver películas o vamos a jugar juegos de mesa y solitario y demás. Entonces, creo que es un espacio que los maestros
que trabajamos con lectura y escritura, podemos aprovechar muy bien para hacer un cierre lúdico, para hacer un cierre dinámico, para que los alumnos sí se lleven un aprendizaje de este último periodo del ciclo escolar y que todos nos vayamos con un buen sabor de boca. Eso, porque cuando se cierra con un buen sabor de boca, la verdad es como una cuestión donde te vas con que, wow, estuvo divertido la clase de lengua, no terminamos con que hay que flojera el último libro, yo ya no quería, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, bueno, digamos, nos contarás también tú y yo quería contarles sobre un proyecto que hizo, que hacía un maestro de mis hijas con secundaria, digamos, porque sobre todo tenemos como los que nos oyen que son de la primaria básica, primaria y secundaria. Este proyecto funcionaría también para primaria alta, pero era como además inclusivo, porque era una lectura que hacían, ahorita les voy a contar, pero una lectura que hacían los de secundaria, pero que después iban a compartir con los de preescolar, por ejemplo. En esa escuela se podía porque estaban todos los, pues digamos, era una escuela donde tenía todos los ciclos, ¿no? Pero, y creo que justo fue la última lectura que hizo con los chavos y creo que fue totalmente alternativa, totalmente divertida y se quedaron justo con ese sabor de boca. Justo tenía la misma materia que tú, la parte literaria, no la parte de gramática de la lengua. Creo que en este momento nos estamos refiriendo a esas clases, ¿no? A la que tiene que ver en algún lugares se llaman de una manera, en otros otra, o se tienen que subdividir por horas de trabajo, pero no la parte formal de las clases de español, del último tema que igual sí hay que abordar o no, sino este espacio donde ya no vas a ponerte a leer un libro this big, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya no vamos a ver literatura medieval. No. Bueno, pues platícales. No, pero ya se fue Aline, ya nos dejó aquí. No me ven. A ver, recuerda que solo me ven cuando hablo y se me acaba de ocurrir que les quiero mostrar un libro. Entonces, esta broma solo funciona si abro la boca y ven que de veras no estoy. No, bueno, yo creo que una muy buena idea es abordar el género poético. Eso creo que es una muy buena oportunidad porque nos da oportunidad de hacer escritura creativa, de hacer pequeños ejercicios y de abarcar el enorme legado que tenemos, el enorme acervo que hay de lo que consideramos poética en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Entonces, maestros de preescolar pueden dedicar este tiempo a las adivinanzas, a los trabalenguas, al rescate de las rondas, enseñar estos juegos a los niños que pues a veces sí se enseñan durante el ciclo escolar, pero a veces no, o si los vimos durante el ciclo escolar, retomarlos, ¿no? Adivinanzas, juegos poéticos muy, muy sencillos, retahílas, toda esta parte creo que... ¿Tienes como algún ejemplo de alguna cosa que se te ocurriera que pudiera ser, o sea, pudiera funcionar o en primaria o en secundaria, aterrizarlo? Ahorita yo les cuento de esta actividad. Mira, a mí en preescolar se me ocurre que un pequeño proyecto que se puede hacerse alrededor de las canciones de Cricri y darle el valor literario que tiene como poética para la infancia, ¿no? Entonces se puede jugar incluso un poco con los cuentos de Cricri, con las canciones, con... analizando un poco, no digo que nos vamos a poner con los niños de preescolar a analizar las letras, pero jugando con ellas, ¿no? A jugar al comal y a la olla, a todas estas cuestiones que les llaman mucho la atención a los niños. Otro ejemplo es con María Elena Walsh. Ah, sí. ¿No? El Reino del Revés, que además otra vez hay canciones, hay libros, hay como todo un rescate de la poética para la primera infancia. Jugar con los trabalenguas y jugar con las adivinanzas. Entonces son pequeños juegos que se pueden hacer en el aula, que pueden incluso, por ejemplo, uno que yo llegué a hacer, es que con un libro muy bonito que editó el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM,
hicimos una lotería poética. Entonces, lo que hacían las maestras de preescolar era justamente, hicimos como unos tableros grandotes en donde estaban muy a la onda, además de como antiguamente se hacía la lotería, ¿no? Que se leía el poema y el poema no necesariamente decía libélula, eran puros animales, ¿eh? Pero los niños por la descripción jugaban a poner su frijolito en donde estaba la libélula, es decir, en el cartel Ya. que ellos tenían, que eran grandes y digo, estaban hechos de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Con dibujos que incluso... Es que, a ver, no tenemos que hacer materiales muy rebuscados para divertirnos, porque hay cosas que pueden ser una cosa tan simple y sencilla y de repente ser lo más divertido del mundo. Entonces, no implica que ustedes, maestros, se pongan a hacer ahora una serie de materiales con una inversión de tiempo, sino más bien como de ideas y de utilizar las cosas que están y cómo jugar con ellas, ¿no? Exactamente. De hecho, hay por ejemplo, una sugerencia. Hay un libro de Alberto Blanco que se llama Dichos de Bichos. Y entonces son así como pequeños poemas de bichos, ¿no? De escarabajos, de catarinas, abejas y demás. Y entonces justamente estaban las imágenes de los bichos, ¿no? Y entonces hablábamos como de esto que es tan importante de la poesía, la lectura en voz alta, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una idea, por ejemplo, que se puede trabajar con preescolar. Yo creo que se puede trabajar con primaria, algo similar, y además ir complejizando un poco incluso las poesías que se presentan o los juegos poéticos con los que podemos... Es que sí es importante, ¿no? O sea, no es exactamente los mismos juegos poéticos, sino un poquito con un nivel de complejidad un poquito mayor. Por ejemplo, un ejercicio que a mí me gusta mucho es el de los... ay, se me fue ahorita el nombre. Que hace José Juan... Ay, no es posible que se me haya ido el nombre. Ay, ya entraste a mi equipo. No, todavía no. Oye, qué fea respuesta. Nada más, todavía no. O sea, ¿aceptas que yo ya soy del equipo que se le olvidan todos los nombres? No, no todos, no todos, no todos. A ver. Caligramas, los caligramas de José Juan Tablada. Ok. ¿No? Se les presentan algunos caligramas a los niños, pueden ser, bueno, a mí me gusta José Juan Tablada, pero pueden ser caligramas de otros, lo que pasa es que él tiene unas cosas preciosas, ¿no? El de el pájaro y la ocarina y el del sapo y demás, ¿no? Y una cuestión es que también a partir de un libro poético, puede ser de animales, puede ser de imágenes poéticas incluso, ¿no? Podemos, o incluso de adivinanzas, jugar a que los niños hagan caligramas. Es un ejercicio fascinante en el que, por ejemplo, con una adivinanza, no sé, ¿cómo es? De noche viene, de noche la tejedora, y es la araña, ¿no? ¿Me preguntas a mí? Y la respuesta es la araña. Entonces, ¿cómo hacer este ejercicio? Cada participante dibuja con lápiz la imagen que quiere dibujar, ¿no? No sé, un caracol, una araña, una libélula, por poner más o menos lo mismo, ¿no? Y tienen el texto poético. Entonces, esto se dibuja en lápiz y después con algo que no se borre, que pues puede ser una pluma, puede ser un plumón y demás, se distribuye como cada quien quiera poner el poema encima del dibujo. Y cuando se seca la tinta, claro, una tinta que no se corra, pero pues con una pluma Bic puede ser, se borra el dibujo inicial y entonces queda nada más la figura con el poema. Entonces, ir jugando con esto, una semana puede ser imágenes poéticas, imágenes de animales, que los propios niños sugieran, que escriban su poema, que puede ser, como decía yo,
diferentes, ¿no? Adivinanzas y demás. Y creo que es algo que puede funcionar muy bien. Y el mismo ejercicio con secundaria, bueno, al menos yo, eso es mi ejercicio, mi ciclo escolar ahorita, mi cierre, lo estoy haciendo justamente alrededor de la poesía y con un ejercicio que yo ya he platicado que hago, que siempre es como lectura y reflejado en la escritura. Entonces, cada semana, cada clase, vamos viendo a un poeta diferente. Y luego el juego poético es escribir o sobre el tema que escribe el poeta o tratando también de configurar el juego que tiene. Por ejemplo, la semana pasada vimos a Miguel Hernández y vimos nada más la seguidilla. Entonces, en un espacio muy breve de la clase, yo expliqué la composición de la seguidilla, ¿no? Que son 7, 5, 5, 7, 5, 7, no me acuerdo ahorita exactamente cuál, ese día lo tenía yo muy presente porque traía mi acordeón. Leímos Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, escuchamos alguna adaptación, la de Joan Manuel Serrat, que es muy famosa, y luego la idea era escribir un poema. ¿Qué le escribirías si fueras un padre de familia y estuvieras en la cárcel? ¿Qué le escribirías a tu hijo si estuvieras en las mismas circunstancias? ¡Órale! Eso está bueno. Muy, muy hermosas. Lo mismo con, bueno, otro juego, por ejemplo, que yo sé que no es necesariamente poesía, pero pues estoy hablando de género poético, pero cualquier juego alrededor del lenguaje puede ser muy útil para este cierre escolar. Es que hicimos, fue muy divertido también, analizamos, leímos textos de glíglicos, de Julio Cortázar, ¿no? Y después de analizar cómo se hacían los glíglicos y cuál era exactamente el juego de los glíglicos y leer un poco de todo lo que tiene Cortázar alrededor de ese, jugamos a que cada quien iba a decir adjetivos que calificaran a las mujeres, a los hombres, a los sabores, a las mascotas, para que tuviéramos muchas columnas, ¿no? A los alimentos, por ejemplo, ¿no? Y después jugábamos esto a partir, lo importante cuando jugamos a hacer glíglicos es que la forma en la que partimos las palabras no necesariamente es silábica. Entonces, en realidad usas el morfema de una con el lexema de otra palabra, tienes oportunidad de explicar además un poco de gramática y de qué es y demás. Y una vez que habían elegido y que habían hecho un montón de palabras, tenían que escribir, por ejemplo, una carta al director de la escuela diciéndoles por qué les encantaba la clase de literatura o por qué odiaban a la maestra de literatura, algo que se vuelva divertido, ¿no? Claro, claro. Algunos eligieron, por ejemplo, escribir una carta, el mensaje que le dejarías en el WhatsApp grabado a alguien para cortar, para terminar la relación. Otros, una receta que tenían que hacer, y un poco jugando con todos los ejemplos que habíamos visto de Cortázar. Entonces, es la oportunidad en educación media, en educación media superior, de conocer un autor, de leer poesía, de desmitificar al género poético, porque en general los adolescentes que a la mera hora cuando se sueltan escribiendo hacen unas cosas increíbles y se descubren una faceta que no conocían, pero suelen tener reticencias a la lectura de poesía o de algo que sienten que no entienden, porque con los glíglicos era así de, es que no entiendo qué dice, es que no sé qué significan las palabras. Las puedo buscar en un diccionario y yo, busquen lo que quieran, no van a encontrar nada. Nada. Pero darse cuenta, por ejemplo, con esto de los glíglicos, cómo el lenguaje te da muchas posibilidades para jugar y reivindicarle al lenguaje esa posibilidad de juego que está tan presente en la primera infancia y que se pierde en la adolescencia. Y la idea de que la poesía es algo que todos podemos comprender, que no es verdaderamente un Fíjate que en eso, mientras tema, la metáfora, ajá, y que todos podemos crear. y mira, por ejemplo, ahorita que te oía, mencionaste varios clásicos y es el momento como de poder entrar a clásicos, pero también me acordaba yo de la editorial Mango Manila, por ejemplo, que tiene de alguna manera unas propuestas de poesía en una parte de tema, ahorita les muestro, etcétera, pero contemporáneos, o sea, contemporáneos me refiero a autores que los escribieron recientemente y no son las figuras literarias como las que tú mencionaste. Por ejemplo, tenemos Bienvenida Zebra de Alberto Pérez Ceballos, ¿no? Y entonces en este libro
es como un álbum que va a hablar de una cebra y entonces de allí puedes decir, bueno, pues ahora conocimos a la cebra y podamos hacer de otro animal, ¿cómo se te ocurre? Esto te da una pauta de armar tu propia personaje de un animal o de otra cosa, ¿no? Pero digamos, estos juegos que tú ahorita dijiste varios, pero así me brincaron estas posibilidades, pero quería, porque luego uno no sabe dónde encontrar también libros que puedan tener poesías no tan largas, cortas, que funcionen para esta parte, ¿no? Por ejemplo, Bolsa de Marsupial de Ricardo Pollens, que está hablando de ¿cómo se llaman estos? Los canguros, y son diferentes, bueno, no nada más canguros, rinocerontes, otros animales, dientes de león, etcétera, la cebra y los perros de animales, poesías, y son pequeñas poesías que también se pueden hacer juegos lúdicos, y entonces, pues estos libros me parecen como padres. Y el tercero de esta editorial Mango Manila es La fiesta de la vida, de Alma Velasco. Y entonces son también poesías sencillas, accesibles, que pueden acceder y tenerlas para justo este tipo de eventos y actividades, ¿no? Veo que tú también fuiste por unos libros, a ver, muéstranos. Este es, por ejemplo, a mí me encanta, pensando en esto que yo decía de los animales, es precioso este libro de Sid Clay. Ah, claro. También Los insectos son perfectos, de Alberto Blanco. Eh, y bueno, yo aquí tengo dos libros. Uno también muy bonito, editado también por Sid Clay, que se llama Poemas con Sol y Son, porque es muy bonito tener a diversidad de autores en un mismo libro. Un juego que yo hago, que además es como esta posibilidad de habituar para hacerlo, por ejemplo, con primaria y con secundaria, y ahorita digo las diferencias para hacerlo, habituar al oído, a la lectura de poesía y demás, es hacer rompecabezas de poesía, le llamo yo. Entonces, copiamos un poema y lo recortamos en versos y lo revolvemos. Entonces, cada quien tiene que, en equipos, por ejemplo, leer el poema y acomodarlo como quiera. No se trata de atinarle a la forma en la que lo escribió el autor, porque a veces los niños incluso están buscando así como que dónde quedó el tijeretazo para juntarlo, ¿no? Sino realmente, como les digo, lean, 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 para que vean. Pero a ver, una pregunta en este ejercicio. ¿Primero leyeron el poema en su sentido original o nada? O sea, tú les das los poemas recortados para que ellos armen su propio poema, digamos, con esos versos. La idea, y ahí parte del juego, es cómo la poesía, cuando la lees en voz alta, además, vas encontrándole el ritmo que tiene. Y que ese ritmo no necesariamente tiene que ver con la rima. No, pero tampoco necesariamente tiene que ver como te lo planteó el autor en su primera instancia, sino tú encuentras otro ritmo y otra propuesta, ¿no? De hecho, puedes leer como referencia el poema al final, o no necesariamente. Yo aquí uso mucho de este libro, uno muy bonito que dice: al corazón de una dalia. ¿De qué libro, Marimar? Da su beso. Que les acabo de mostrar, Poemas con Sol y Son. Da su beso el colibrí, después escribe en el aire todo su amor para ti. Bueno, no lo encuentro aquí, pero el mismo juego ahora lo experimenté jugando con mis alumnos de secundaria, con los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Okay. Entonces, igual hice un rompecabezas con los poemas de Neruda, lo cual ya implica otra cosa, porque vaya, seguro maestros que nos siguen casi todos han trabajado con Neruda y con los 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero los versos no solamente se relacionan rítmicamente, sino que se relacionan sobre todo semánticamente, ¿no? Exacto. Entonces, como una estrofa completa habla del abandono, como otra estrofa completa. Y entonces, y ahí el juego, por ejemplo, después de escritura, con el que cierro, es que cada quien elige un verso. Claro, luego se los acaban peleando, ¿no? Del rompecabezas. Entonces, cada quien elige un verso, el que más le haya gustado.
y tiene que ser un poema de 4 estrofas, pero acomodar el verso de Neruda en una de las 4. O sea, puede ser el primer verso, el segundo, el tercero o el cuarto. Y los otros 3 son de su propia composición. Ok. Y lo padre de leerlos después y de que te inspiras en un autor y que lo usas, siempre les digo, el de Neruda lo dejan en otro color para que nadie nos vaya a acusar de plagio. Pero salen tan bonitos los otros, la verdad, y se descubren tan la vena poética, porque una vez que empiezas a leer poesía, empiezas a pensar poéticamente, ¿no? Que después, por ejemplo, ahora los escribimos en la biblioteca, los pusimos así en diferentes espacios, y le decía yo a otros maestros y alumnos de otros grados, les decía, a ver, ¿cuál es el poema, cuál es el verso de Neruda? Y no necesariamente le atinaban, ¿eh? Había otros. O sea, ponías los de los alumnos y el de Neruda no, es decir, los alumnos escribieron cada quien un verso. Sí, sí. Digo, ¿Pero no que le cambiabas de color? No, pero eso, eso lo hacemos en el salón, pero cuando los expusimos así, sin que bueno, nadie supiera cuál era el de Neruda, ¿no? Si nadie supiera cuál era el de Neruda. Entonces, es un juego muy divertido y es una forma de empezar a acercarnos desde la escritura a la composición poética y de comprender también dónde hay una metáfora, dónde hay pues no sé, un recurso. ¿Y sabes qué se me está ocurriendo ahorita con este ejercicio? Que en otro momento puede ser, no es sino una alternativa de propuesta. O sea, tienes, por decir algo, dos versos, ¿no? O sea, 8, de 4, 8 del autor. Pero van a tomar la primera frase y esa la van a acomodar como ustedes, o sea, no, porque entonces sería muy largo, pero bueno, no importa, de 4, lo que sea. Ponen la del autor y las 1, 2, 3 que ellos escriban, ¿no? Pero resulta que van a tomar 4 frases, o sea, van a poner la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y luego obviamente están en el orden donde el autor los hizo. Si tú rescatas la del autor, podrías leer esa en el segundo poema la siguiente, en el segundo juego de versos la tercera, la cuarta. Entonces pero los que ellos pongan, la primera tendría que unirse con la primera del segundo y va a formar otro. Entonces, es un doble rompecabezas. Claro, no lo podrían hacer más de 4 porque sería complicadísimo, pero tiene además esta complejidad del caminito que te lleva a formar tanto la del autor como la de las otras, que estás usando además habilidades de otro tipo, de razonamiento, de acomodo, de seguir un flujo de una idea con otra cortada. O sea, está complicadísimo, ¿no? Digo, sería padre que lo probaras y que veas si funciona o no funciona, porque sí es con esto de rompecabezas, pero es un rompecabezas tridimensional. Suena padre. Pues pruébalo y nos platicas, ¿no? Sí. O sea, ¿no sería bueno que lo trataras de probar y nos platiques, o sea, en la última de junio, qué pasó? Si sí funcionó o no. No lo sé, porque ya no creo que vaya yo a cambiar mis planeaciones. Ay, ¿cómo que eres? O sea, ya me vi con esta idea genial y no la puedo poner en práctica. Bueno, maestro, si alguno de ustedes la pone. Tú la pones en práctica, yo te observo. No, pues yo cómo. O sea, me pesco a Hanna y a sus amigas, mi hija, allá en Barcelona y las pongo a hacer, ya quiero ver que me pelen. Oye, bueno, otra cosa que me encanta es ilustrar poemas. ¿No? Aquí otro libro que me fascina, Voces de Saudade, que son poemas de Neruda. Y claro, estos el libro está ilustrado con fotografías, ¿no? Con unas fotografías muy bellas, todas de Portugal. Pero un ejercicio también que les digo es, elijan una foto que haya en su casa o tomen una foto, es decir, la tarea es que traigas una foto. Okay. Y ilustrar la fotografía a partir de un poema, es decir, lo podemos hacer en 2 sentidos, o buscamos el poema que le va a la foto, o tenemos un poema y buscamos la foto. Entonces, lo puedes trabajar como de tarea llevas la foto o
te llevas, aquí haces el poema, te lo llevas, o tomas el poema, puede ser poema de un autor, y tomas una foto que te permita ilustrar el, el poema. completo, ¿no? Y trabajar por temas, este es un libro bellísimo de Fernando del Paso, de Fondo de Cultura, que se llama Ripios y Adivinanzas de Mar. Entonces es así como los insectos, tomar, aquí el eje es el mar. Y creo que todos hayamos estado, no hayamos estado en la playa, anhelemos conocer el mar o hayamos estado en el mar, nos dé miedo, nos guste, pero tenemos una experiencia del mar. Ajá. Entonces, a partir de ahí, pues puede ser a partir de las caracolas, las conchas, la arena de la playa y demás. A mí lo que me gusta es siempre tomar como referencia al autor. Entonces, leer algunas cosas, porque siempre es un disparador creativo. Y a partir de ahí, pues que se dé este proceso creativo. Entonces, pues podemos decir el mar, como podemos decir el otoño. Otoño, por ejemplo, y aquí hay otra cosa, y recuerdo otro libro que ahorita no tengo aquí a la mano, pero Editorial El Naranjo publicó un libro que es como se llama Mi primer cuaderno de haikus. Y es para que tú escribas en el libro. Entonces tiene unas imágenes hermosas. Ese tipo de libros interactivos. Y yo ahí quiero, antes de que se nos vaya el tiempo, platicarles de la actividad que no tiene que ver con poesía, pero también tiene que ver con una posibilidad de hacer algo diferente en este momento. Pero mira, también mientras hablabas, como un libro como este de Arrullo, que es para los más pequeños, digamos, pensado, es de Cartoné, pensado de María Baranda, también del Naranjo, pensado como lectores o como mamás y niños pequeños, etcétera, puede funcionarte en secundaria. O sea, no es que la poesía tiene también edad, o sea, tiene posibilidades cuando uno está haciendo juegos así como estos que Marimar nos ha propuesto, y te abre las posibilidades y de repente la transversalidad de edades se vuelve así como un poema mucho más complejo que tú pensarías que no es para niños chiquitos, se vuelve un juego para los de preescolar, donde van también a buscar imágenes a un poema escrito por Amado Nervo, ¿no? Que no es un autor que necesariamente estarías leyendo en preescolar, y tienen poemas que hablan de animales, que se presta perfecto. Entonces, creo que sí es abrir nuestra perspectiva a otros caminos. Pero mira, quiero platicarles de esta experiencia porque es también algo que puede ser diferente para estos momentos. Por ejemplo, el trabajo con un libro álbum, pero vean cómo fue esta actividad. Con Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers, que es de este pingüino que está perdido y el niño amigo que lo va a ir a llevar. Todo eso está muy bien. Pero por otro lado, coincidía que en cuanto con el maestro habían estado abordando mucho, iban en segundo de secundaria, que en las escuelas particulares que tienen un año mayor, digamos, que sería el año que equivale a las públicas de tercero de secundaria, fue cuando se los dejó. Era el último libro, porque además la escuela se los iba dando en el momento. Entonces, seguramente han de ver, cuando ya les llegó el libro no pensaron nada porque tenían todo este trabajo previo. Y estaban hablando de metáforas, y estaban hablando de todas estas cuestiones literarias, pero también de las relaciones interpersonales entre niños y niñas, y las pasiones absolutas y los enojos y los celos y todas estas cosas habían estado platicando. Entonces, cada alumno tenía el libro de Perdido y Encontrado, y les dijo el maestro que iban a intervenir su propio libro para volverse autores, y que entonces había dos posibilidades de hacerlo. Ven que el libro empieza con la maleta. Entonces, en la primera parte decían, tú puedes ser el niño o puedes ser el pingüino. Y entonces interven el libro y di quién eres tú narrador, digamos, eres el niño o eres el pingüino.
Y entonces, que no tiene ninguna razón de qué sexo es uno que otro, etcétera, ¿no? Pero casualmente las niñas eran pingüino, más o menos casi todas. Los libros que llegaron a mi poder, todas eran pingüino. Y este es el libro, aquí tengo varios, pero de mi hija Hannah y de su amiga Viviana, que siguen siendo amiguísimas. Y entonces, primero, o sea, ya tenían que intervenir, etcétera, ¿no? Entonces, primero, una puso cat, como que era como el cat, y la otra puso dog. Y era un chiste, cuando ya pregunté por ellos para de qué se trataba, resulta que era el chiste interno entre ellas, cat y dog, el perro y el gato, digamos, de los chavos que les gustaban, pero no iban a decir los nombres, sino era cat y dog. Entonces, de alguna manera, los galanes estuvieron presentes en este diálogo que ellas hacían. Y entonces luego tenías que intervenir el libro, todo, y podías hacer, hay quienes hicieron dibujos, hay quienes lo hicieron tipo novela gráfica, como es el caso de ellas. Hay otra amiga de ellas que hizo caminitos y hizo como que te llevaba los caminos que te llevaba. Ellas, le hacían sus diálogos de globo a toda la historia con sus comentarios, sus ideas. Por ejemplo, miren, esta niña, cuando dice que va a averiguar a dónde conseguir al pingüino, esta niña, Vivi, que no era mi hija, sino la amiga, es muy lectora, entonces se puso enfrente de una librería, ¿no? Del libre. ¿Eh? ¡Qué bonito está! Es padrísimo. Y luego van en el mar, ¿ok? Y buscando, y entonces ella puso un juego donde pone había una vez. Entonces, ¿qué resulta que nos está diciendo? Que mientras van en el trayecto hasta que llegan al otro, se van contando cuentos. O sea, el había una vez es el inicio como de los cuentos. Y así siguen poniendo cada una las cosas. Y al final de la actividad, el maestro les hizo unas preguntas y ellas tenían que contestar por escrito esas preguntas para resolver. Y que Oye, ¿qué año lo hicieron? ¿Qué grado escolar? Segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Al final de segundo, o sea, en julio, de los que estarían ahorita tuyos de segundo, que aplica para primero, para segundo, digo, no importa, claro. pero estoy queriendo ver que les puso, les pidió, o sea, uno, que describieran su historia. O sea, cuando la habían intervenido, cómo era su historia. Dos, qué habían sentido. Mira, por ejemplo, esta niña dijo, describo la historia, que llegan personas a tu vida para enseñarte algo y aunque a veces nos damos cuenta de eso después, también habla de que así como viene la gente, también se va y lo importante es lo que te deja. Bueno, ahí siguió poniendo otras cosas, pero luego la siguiente pregunta tenía que ver cuando el niño deja al pingüino en el polo sur, voy a dibujar las lágrimas, la cara del pingüino y muchas nubes en el cielo para crear un ambiente triste. Cuando se vuelven a encontrar, voy a dibujar sol muy grande, muchos pájaros para crear un ambiente lleno de vida y muy feliz. Y luego la otra pregunta era, ¿qué te pareció intervenir un libro? Entonces decían, me gustó muchísimo hacerlo, o decían, a mí me costó mucho trabajo, una de los libros que tengo, a mí me costó mucho trabajo, pero cuando ya pude intervenir, lo disfruté muchísimo y su intervención es muy padre. Y luego, para cierre, fueron los chicos a contarles sus versiones a los de preescolar. Esa fue la actividad. Y me parece una actividad padrísima de poder hacer, que no tienes que intervenir todo un libro, que puedes tener unas copias si no tienes todo el libro. O sea, existen posibilidades, pero esto... digo, en este caso, entiendo que todos los jóvenes tenían el mismo libro,
Pero también Todos puedes tenían perdido y encontrado y todo habían el mismo tema y cada uno lo intervino como quiso. Y había intervenciones de todo tipo, desde, te digo, desde dibujos, desde frases, desde escrito, desde muchas cosas, ¿no? Poesía. se me hace muy padre, muy padre. Se me ocurre que una manera también de hacerlo es, también podrías, claro, lo tienes que dirigir de otra manera, pero trae un libro que tú quieras intervenir. Si no hay la posibilidad de que todos los niños tengan el mismo libro, que no siempre se puede, ¿no? Ok, Y pero también hay libros que no los van a dejar en su casa intervenirlos. Digo, tiene sus asegúnes, entonces habría que averiguar eso, pero efectivamente puede ser. Pero, y que la intervención tenga que ver con, pues, si hablaste de metáforas, bueno, utiliza metáforas o utiliza, no sé, o sea, de alguna manera, o las herramientas que estuvimos viendo, cómo las quieres aplicar en esta intervención, o sea, que tenga un sentido, no nada más intervenir por intervenir, sino claro, intervenir desde algo que te detona para poder intervenir ese libro, ¿no? claro, claro. Muy padre ejercicio. Sí, la verdad a mí desde que lo vi con la generación anterior o dos anteriores, que era la de mi hija Renata, hicieron El pájaro del alma. Y También entonces, es un gran libro para intervenir. ajá, exacto. Un gran Lo libro que para... pasa es que eso lo descubrí un poco tarde y cuando ya no logré conseguir más libros, por un lado, y por otro lado, cuando a mi hija le quise preguntar lo que había pasado, ni se acordaba, no nada de cuáles habían sido las preguntas, por qué, nada, ¿no? Entonces, ese no lo tengo tan armado toda la actividad como en este de perdido y encontrado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa es otra posibilidad para este mes, ¿no? Sí. Fíjate que la otra, ¿no? Que también puede ser interesante es como volver a los cuentos, ¿no? Puede ser volver a los cuentos clásicos, o sea, esas lecturas que uno da por hecho que ya quedaron atrás, que ya no va uno a retomar, que ya dio el tema, que demás. Incluso algunos libros que pueden haber leído en otro ciclo escolar, no necesariamente con nosotros como maestros, pero retomar esa lectura y ver qué es diferente ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejercicio que promueve la relectura, que yo creo que es algo que tenemos que impulsar un poco más, ¿no? A mí me ha pasado recientemente que con grupos de amigos lectores, que siempre estamos como en la novedad editorial y en la novedad editorial y demás, pero creo que incluso te platiqué a propósito de un amigo que compartimos, que yo retomé El Zarco, la lectura del Zarco, esa novela que a todos dice que nos leemos en la secundaria, ¿no? Que, pues que se nos queda con la idea del Zarco de ese momento que lees en la secundaria. Bueno, así hay muchos libros que en tu corta vida de lector, el libro que leíste en preescolar, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, un niño que viene aquí a una sesión de lectura conmigo, claro, él tiene 12 años, pero que he encontrado que en mi librero hay muchos libros de cuando él era chico, ¿no? Muchos libros, por ejemplo, de Willy, de Anthony Brown, ¿no? Y entonces, aunque estamos tratando de impulsar su lectura como adolescente, muchas veces empezamos con una de esas lecturas que él elige. Porque un día me dijo, oye, tú tienes ahí El túnel, ¿verdad? Sí, ¿podemos leer ese? Y dije, sí, claro. Entonces, empezar a ejercitar las relecturas. Entonces, vamos a buscar en la biblioteca escolar o vamos a buscar en la biblioteca de aula un libro que hayamos leído cuando estábamos en la primaria o un libro que hayamos leído el ciclo escolar pasado. Es decir, que haya una cierta distancia con ese tipo de lectura. Y vamos a volverlo a leer, claro, pensando, vuelvo a lo mismo, textos cortos, breves, libros álbum, cuentos pequeños. Sí, que te permitan una lectura relativamente rápida para poder hacer algo con ellos, ¿no? Claro, y si queremos además esto que es tan usual de fin de ciclo escolar, de vamos a ver algo, vamos a ver una película o no sé qué, relacionarlo con textos. Por ejemplo, pues vamos a ver La Bella y la Bestia, ¿no? Bueno, vamos a leer el cuento de La Bella y la Bestia, vamos a ver la película y vamos a hacer como un pequeño análisis comparativo de cómo son los dos lenguajes, el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. Claro, y en ese se te prestan como hay muchas historias que han sido
escritas desde diferentes, o sea, hay muchos hipertextos en diferentes formatos, entonces es una maravilla, claro, esa es otra gran posibilidad para hacer. ¿Y sabes también cuál otra? Por ejemplo, este no fuera un libro que tendrían ya que se llama Cuentos hiperbólicos de Alberto Forcada en Lo que leo. Y entonces son cuentos, la mayoría, muy breves, pero bastante, un poco terroríficos y un poco como locos desde donde. Mira, los personajes de estos cuentos no se andan con medias tintas ni con tibiezas. Al contrario, son un derroche de emociones y llevan sus actos hasta las últimas consecuencias. Sus deseos tan intensos son que no dudan en transgredir el orden en el que viven para hacerlo realidad. Arañas obsesivas, silenciosos, feroces, brujas excéntricas, nubes enamoradas, árboles osados y algunos más son los protagonistas de estas historias que nos llevan por el camino de la hipérbole, de la exageración, para mostrarnos lo que no se ve simple a vista, que uno mira en el espejo. Este tipo de también, leer uno de estos que te toma 5 o 7 minutos y sobre ahí empezar a hablar de estos temas como macabros. Yo voy a leer el martes y entonces, por ejemplo, uno de ellos es Pibú y este Pibú es un personaje que empieza a comer, se empieza a hacer grande, pero esto es de cuando la tierra era plana. Y entonces come, y entonces, bueno, todos acaban viviendo en su cuerpo y entonces por eso como que ya no es plana. Entonces, es muy chistoso. Entonces, este tipo de cuentos que te permiten una lectura muy corta y un análisis en esa misma sesión, también es otra posibilidad, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero ¿qué quieres para cerrar? Dime. Ajá. No, por último, y volviendo un poco al juego entre cuento y lenguaje poético y demás, y volviendo a este punto también como de poder revisar los clásicos, un ejercicio que me resultó muy divertido recientemente en esto que he estado haciendo con mis alumnos, es que leímos los cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl. Okay. Y luego teníamos que buscar, podía ser en internet, podía ser en la biblioteca, lo que fuera, pero un cuento clásico y lo teníamos que convertir en perverso. ¡Ay, qué divertido! Porque me di cuenta de cómo parte de lo que les gustó, que claro que es parte de lo que les gusta a los niños y a los jóvenes de Roald Dahl, es lo desafiante que es hacia el mundo adulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decían, ¿podemos poner groserías? ¿Podemos poner alguna alusión sexual? Como con esas ganas de experimentar con lo prohibido, ¿no? De experimentar con lo prohibido, de confrontarse con la formalidad, pero ¿Y lo hacían en grupo o individual? No, lo hacían en grupos. Okay. Lo hacían en grupos, lo cual además resultaba muy divertido para ellos. O sea, claro que tienes que poner un límite que no se pasen de la raya, ¿no? Claro. Pensándolo y demás. Pero una de las cosas era, sí, siempre y cuando respeten completamente el modelo Roald Dahl. O sea, justifíquenme. Si van a poner una mala palabra, si van a poner una cosa así. No nada más por ponerla. Ahí, porque literariamente se justifica. Entonces hubo muchos que dije, esta no, me la cambian. Y esta, pues, y te ríes con ellos, ¿no? Entonces, claro. Es una buena manera de cerrar el ciclo escolar porque al final que ya están hartos también, es una forma de desafiar ese mundo adulto formal que a veces podemos representar los maestros y la escuela. Claro, me encanta como cierre. Me encanta, creo que aquí lo vamos a dejar. Gracias, Marimar, gracias por estar en esta... Buen viaje. Ay, ya estoy en el aeropuerto. Ya estás así de, no, ahorita ya estás en el momento de, su vuelo ha sido demorado por 2 horas. No, ¿qué te pasa? No, por favor. Entonces vas a tener oportunidad de leer un ratito más. Ok, porque ya no me salgo de ahí. Ok, perfecto. Pues entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, maestros. Buen fin de ciclo escolar. También lo disfruto.